Imagina que estás frente a una computadora del tamaño de una habitación. No tiene pantalla ni teclado, solo luces, interruptores y un ruido constante que suena como un motor viejo. Ahora imagina que para decirle a esa máquina lo que tiene que hacer, necesitas escribir números binarios a mano. Cada línea de código es una línea de ceros y unos, un error, una cifra fuera de lugar, y todo el programa falla. Eso era programar en los años 50, pero en medio de ese caos, un matemático llamado John Backus tuvo una idea tan simple que parecía absurda. ¿Y si pudiéramos hablarle a las máquinas de una forma más humana? De esa pregunta nació Speed Coding, el primer lenguaje de alto nivel de la historia, un experimento creado para la computadora IBM 701 en 1953, que cambiaría la programación para siempre. Aunque hoy nadie lo recuerda, sin Speed Coding quizás nunca habríamos tenido Python, JavaScript, ni siquiera Fortran. Esta es la historia del lenguaje olvidado que abrió la puerta al futuro del software. John Backus no era un genio típico, en realidad era un estudiante problemático, abandonó medicina, casi fue expulsado del ejército y terminó en IBM. Por casualidad, en IBM lo asignaron a programar el IBM 701, una máquina diseñada para cálculos científicos y militares. Era una bestia tecnológica, más de 4000 tubos de vacío y una memoria de apenas 2048 palabras, pero programarla era una pesadilla. Todo se hacía en ensamblador, un lenguaje donde cada instrucción correspondía directamente al hardware. Backus lo describió años después con una mezcla de ironía y frustración. Escribir código en ensamblador era tedioso, que decidí encontrar una forma de no hacerlo nunca más. Y así, por pura incomodidad, nació una revolución. En 1953, Backus reunió a un pequeño equipo dentro de IBM. Su meta era casi utópica: crear un lenguaje que permitiera escribir programas sin preocuparse por el hardware. A ese experimento lo llamaron Speed Coding. A diferencia del ensamblador, Speed Coding no usaba números binarios ni direcciones de memoria. Usaba instrucciones simbólicas, palabras cortas y más cercanas al lenguaje humano. Por ejemplo, en lugar de escribir una larga secuencia de bits para sumar dos números, podías escribir simplemente add A, B, donde que esta significaba la suma de los valores de A y B. Y el compilador era un concepto casi inexistente en ese tiempo. Traducía eso al lenguaje que la máquina entendía. Fue un cambio mental gigantesco. Por primera vez, un programador podía concentrarse en el problema, no en los cables de la máquina. Claro, no todo era perfecto. Speed Coding era lento, requería mucha memoria y solo funcionaba en la IBM 701, pero había probado algo más importante, que la programación podía ser abstracta. Sin saberlo, Backus acababa de sembrar la semilla del software moderno. El experimento con Speed Coding duró poco. IBM lo reemplazó pronto con nuevas máquinas y nuevos lenguajes, pero la idea no murió. Backus, motivado por el éxito conceptual de Speed Coding, fue más allá. Es así que en 1957 presentó un proyecto aún más ambicioso, Fortran, el primer lenguaje de programación de alto nivel adoptado de forma masiva. Fortran heredó el corazón de Speed Coding, la idea de que el programador no debía pensar en bits, sino en fórmulas, en lógica, en propósito. Y eso cambió todo. A partir de ahí, cada nuevo lenguaje, C, Pascal, Python, JavaScript, es, en cierta forma, una descendencia lejana de Speed Coding. La historia oficial recuerda a Fortran, pero Speed Coding fue el ensayo general del futuro. Speed Coding no solo fue un invento técnico, fue un cambio filosófico. En 1953, la idea de usar un intérprete simbólico parecía un lujo innecesario. Los ingenieros decían, ¿por qué hacer las cosas más lentas solo para que sean más fáciles? Pero Backus veía más allá, sabía que el poder de las máquinas no estaba en su velocidad, sino en quién podía usarlas. Speed Coding abrió la puerta a una nueva generación de programadores que ya no necesitaban entender los circuitos eléctricos para crear software.
Era la primera grieta en el muro entre la máquina y el ser humano, y aunque el nombre Speed Coding desapareció de los libros, su espíritu sigue vivo cada vez que alguien abre un editor de texto y escribe Print Hello World. Speed Coding nunca fue un éxito comercial, no generó millones, ni aparece en las clases de historia de la computación, pero fue el primer paso hacia algo mucho más grande, una forma de pensar. Bacchus no intentaba crear el futuro del software, solo intentaba hacer su trabajo menos tedioso, y sin embargo, ese pequeño acto de curiosidad, esa incomodidad transformada en creatividad, dio origen a toda una industria. Hoy damos por sentado que los lenguajes de programación son simples, legibles, casi poéticos, pero todo empezó con un matemático que no quería escribir ceros y unos. Quizás ahí está la lección más poderosa: la innovación no siempre viene del genio que lo plantea todo, sino del programador cansado que dice, debe haber una mejor manera, porque a veces el futuro nace del fastidio y un pequeño lenguaje olvidado puede terminar cambiando el mundo. Si esta historia te pareció interesante, déjame sugerirte la historia de cómo la furia de un programador cambió Internet, se encerró y en menos de 2 semanas escribió, desde cero, el sistema que hoy usamos todos. Estoy hablando precisamente de Git, desarrollado por Linus Torvalds. Sí, el mismo creador de Linux. I don't code for, well, I do code for fun, but I want to code for something meaningful. So every single project I've ever done has been something I needed. So really both Linux and Git kind of arose almost as an unintended consequence of your desire not to have to work with too many people. Absolutely, yes. No. That's amazing. Yeah. Por supuesto, no te olvides de suscribirte, dejar tu like, comentar y esas cosas. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.